¿Listo? Perdón, se me cortó y no me di cuenta de advertirles. Entonces, les voy a compartir dónde estaba y les decía, aquí estaba, ¿no? Les decía que voy a hacer un truquito para que me cuadren esos dos vectores. Primero lo voy a bajar un poquito este del origen para poderlo alargar. Miren, ahí está. Ya estoy seguro de que vale 30 y ya estoy seguro de que está en un ángulo de 60 grados. Y ahora sí lo voy a subir, porque como ya lo construí, lo subo ahí. Y miren, ¿por qué no podía antes? Es porque se me sale de la cuadrícula. Pero con ese truquito ya lo puedo hacer. Listo. Bien, entonces ahí ya tengo, si quieren le coloco valores acá. Ahí ya tengo, miren, que el vector A vale 20, que para mí es la fuerza 1. El vector B vale 30, que para mí es la fuerza 2. Y que aparte de ello están formando un ángulo de 60 grados. Aquí está el ángulo de 60 grados. Tal como me lo decía en toda la parte teórica que revisamos. Y listo, y eso es todo. Y con esta aplicación, entonces usted ya simplemente hace la suma. Le da clic aquí y esto se lo suma. Miren que le sale el vector por acá arriba, pero ustedes lo pueden también, igual que los otros, alarlo y lo llevan hasta el origen. Y ahí uno lo entiende muy bien. Entonces el vector resultante me da 43.6, que usted lo puede aproximar a 44, tal como me había dicho todos los problemas de la teoría, y el ángulo entre la horizontal y el vector resultante es aproximadamente 37 grados. Ahí lo dice. ¿Si es claro o no? O sea, que esta es una aplicación para hacer lo mismo que veníamos haciendo en los métodos, solo que en este caso yo lo que hago es hacerlo en esta aplicación virtual, ¿ok? Pero aquí es fácil, aprovechando esto, para explicar los métodos. Miren, el método del paralelogramo, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es trazar una paralela al vector A, es decir, la traza aquí, A, y una paralela al vector B, y una paralela al vector B, es decir, la traza aquí, y se me forma un paralelogramo. Ese es el método del paralelogramo. Y me da este resultado. El otro método, el método del polígono, que me dice es llevar un vector a la cabeza del otro. Y aquí también lo puedo hacer si quisiera. Llevo este vector de manera paralela a la cabeza del otro. ¿Qué significa paralela? Respetarle la longitud de 60, la dirección, perdón, de 60 grados. Y miren que coincide exactamente desde el origen aquí hasta la cabeza del otro, coincide exactico. Y entonces el vector resultante es lo que me cierra el triángulo. ¿Cierto? Aquí más fácil para explicarlo. Y el método de componentes o de descomposición, pues ya lo vamos a ver con el otro ejemplo. Pero aquí yo podría decir, miren, cada uno de esos vectores tiene componentes, también tiene componente en X y tiene componente en Y, ¿cierto? Entonces lo único que yo tendría que ir haciendo es como subrayándolo. Vector resultante tiene componente en X y componente en Y. Y el vector A tiene componente en X y componente en Y. Pero bueno, ese será, digamos, el otro ejercicio. Por ahora, en este ejercicio simplemente les quería comprobar era que si yo sumo la fuerza 1 y la fuerza 2, me da una fuerza resultante en ese sentido. ¿Hasta ahí vamos? Sí, ¿no? Vamos a la guía. A ver, con todo eso, ¿qué me dice la guía? Me dice, bueno, aquí ya saco, listo, todo esto ya lo hice, aquí está el grafiquito, esto ya lo hice, muy bien. Ahora, todo esto ya lo hice. Listo. Listo, ya le di clic en suma. Con esto se encuentra la fuerza resultante en magnitud y dirección, como está en la gráfica. Ahora dice, utilice el mismo procedimiento para completar. A ver, utiliza el mismo procedimiento, coma, y completa la siguiente tabla. Utiliza el mismo procedimiento, más bien, y completa la siguiente tabla. ¿Cierto? Entonces, me dice es que haga 5 ensayos.
5 ensayos, o sea, 5 sumas de vectores fuerza diferentes. ¿Cuáles, profe? Los que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes lo va a hacer y me va a dictar cuánto le va dando esto. Entonces, empecemos con cualquiera de ustedes. ¿Quién quiere inventarse un par de vectores ahí? Entonces, empecemos con Marcela Castro. ¿Ya estás en la explicación, Marcela? Marcela, ¿estás en la aplicación o no? Marcela me dijo en remoto. Solange, ¿está en la aplicación o no? Sí, profe. ¿Listo, Solange? Entonces tú me vas a dibujar cualquier par de vectores y me vas diciendo lo que hay que llenar en la tabla. ¿Listo, Solange? ¿Ya lo estás haciendo? Los que tú te Bueno, profe. imagines, Solange, los que tú quieras. ¿Cuál es tu vector fuerza 1, Solange? 15 newtons. 15 newtons. Listo. Formando una dirección de cuánto, Solange. 42.3 grados. 42.3 grados. Listo. Es lo que sea, ¿no? No importa. 42.3 grados. ¿Cuál es tu fuerza F2, Solange? 21.2. 21,2. ¿Y cuál es la dirección? ¿Dónde lo vas a dibujar eso? 70.7. 70,7 grados. Listo. Ahora sí, dale sumar. ¿Cuánto te da la resultante, Solange? Cada quien está haciendo sus propios vectores, ¿no? ¿Cuántos, Solange? 29.7. 29.7, 29,7. ¿En qué dirección, Solange? 42.3. Ahí me confundí con la dirección de la fuerza 1, profe. A ver, la fuerza 1, ¿en qué dirección está, Solange? Ahí dice 0.0 grados. Entonces está a 0 grados, está sobre el eje X. Listo. 29.7 y la dirección de 40 y qué? 42.3 grados. 42,3 grados. Listo, Solange ya tiene uno. Entonces, Solange, lo que debes hacer tú cuando llenes esto, ¿listo? Es hacerle una captura de pantalla a, a tu ejercicio y lo vas pegando esa captura de pantalla, así como yo le hice una captura de pantalla a esto, le vas pegando esa captura de pantalla debajo de la tabla. A ver, entonces yo voy a recrear el ejemplo de Solange para explicarles. Entonces, Solange dice que una fuerza de 15 newtons al principio, ¿no? Entonces, regreso aquí y dice Solange que va a ubicar una fuerza de 15 newtons aquí. ¿Así te quedó, Solange, más o menos? Sí. Solange. Sí, profe. ¿El F2 cuánto vale? 21.2. 21.2. 21.2. Listo. Formando un ángulo de cuánto, Solange? 42.3. ¿Cuál? 42. ¿Cuánto? ¿Cuál, profe? El F2, ¿cuánto? Este B, ¿cuánto te quedó el ángulo? Ay, no, profe, espérame. Me Según lo que equivoqué. me dijiste, era de 70 grados, Ajá. 70.7. Sí, Yo lo voy a hacer como lo estás acá, 21.2 con 70.7. A ver, si solo puedo. que yo la fuerza 2 la puse diferente. A ver, 21.2 con 70.7, más o menos. 70. ¿Cuánto era? 21.2, ¿no? 21. A ver, ¿cómo es que era? 21.2 con 70.7. 21.2 con 70.7. 21. Ahí está, mira, exactico.
21.2 con 70.7. ¿Así estaba tu ejercicio, Solange, o no? Profe, yo lo hice de otra forma. ¿Cómo? Así tiene que haberte quedado según los datos que me dictaste. Ahora, si quieres me compartes pantalla. Ahora, entonces, según el ejemplo de Solange, aquí está un vector de 15, aquí está un vector de 21.2, y entonces le doy suma, pues. Y la suma me da eso. 29.7 formando un ángulo de 42.3. 29.7 formando un ángulo de 42.3. Sí, está, mira, está exacto. ¿Cómo lo hiciste, Solange? ¿No lo hiciste así o qué? No mentiras, sí estaba bien, profe. Me Ya. estaba confundida. Listo. Entonces, ¿qué es lo que les pido yo? Los que les pido es primero que me coloquen estos valorcitos acá. Si quieren estos ángulos aquí, aunque ahí no se ve tan bien, quitémosle esos ángulos, ¿cierto? Y hagan una captura de pantalla de esto. Entonces, como este es el primer ejercicio, ustedes le dan capturar pantalla y me pegan esto en el resultado, pues aquí. Entonces, por ejemplo, si este fuera mi informe, yo hago la captura de pantalla. Listo, ahí está mi tabla y ahí está mi captura de pantalla. Yo no soy bien juicioso, pues no me interesa todo ese poco de cosas que capture ahí, sino que la recorto esta imagen. La recorto solo con lo que me interesa. Por ejemplo, hasta ahí de este lado y hasta ahí de este lado. Ah, y ahí ya queda mi captura de pantalla. Mira. Eso con mi primer ejercicio. ¿Cierto? Ahora, un segundo ejercicio nuevamente. Me invento otra fuerza, me invento otra fuerza 1, otra fuerza 2, lo sumo y hago captura de pantalla. Es decir, ¿cuántas capturas de pantalla tienen que enviarme? Pues 5, porque son 5 ensayos. ¿Sí está clara esa parte del informe o no? Chicos, Sí, profe. Sí, sí, profe. ¿no? Listo. Esto es sencillito, como les digo, bien sencillo, simplemente para recordar cómo se suman vectores. Bien, listo. Esto no me sirve, lo elimino. Ahora dice, se recomienda que utilice fuerzas de diferente magnitud, tanto positivas como negativas, así como también en diferentes direcciones, con el fin de que se observe cómo va cambiando la fuerza resultante. Nota, también es posible desplazar desde el inicio el origen de coordenadas para lograr mejores resultados. Eso es lo que yo les decía al principio, uno puede mover el origen de coordenadas. Listo. Bien, esa es la primera parte. Vamos a la segunda parte. Me dice suma de fuerzas con el método de componentes utilizando la misma simulación, pero ahora me voy a ir, digamos, a este icono de acá, al icono de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, usted ya llenó esta tabla, ¿no? Ojo con eso, usted ya la llenó esta tabla. Primero hay que hacer esto, ¿cierto? Porque a partir de estos datos va a ser esto, ¿ok? Entonces, como usted ya la llenó esta tabla, me voy a ir a esta segunda parte. Pero en esta parte voy a trabajar las mismas fuerzas de esta tabla, las mismas fuerzas, pero en este otro icono que es de ecuación. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Miren, la diferencia está en qué? En que aquí lo que me va a interesar es las componentes de los vectores, ¿cierto? ¿Cómo así, profe? Las componentes de los vectores. Entonces, lo que me va a interesar es que aquí yo voy a poder expresar los vectores por medio de sus componentes. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil. Entonces, miren lo que voy a hacer. Me voy a ir aquí, reseteo esto y me voy a ir a esta parte de acá, a la última parte, a ecuaciones. Y ahí ya me da. Entonces, miren que aquí es algo interesante porque ya no es tan, digamos, sencillo como en la parte anterior, aunque sí es sencillo, pero no tanto. Porque primero, hay unas cosas que hay que darse cuenta. Los vectores no me permite ya como darles la vuelta como antes. Entonces, lo que me permite es desplazarlos hacia arriba
o hacia los lados, pero aquí directamente no me permite cambiarle el ángulo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo con el vector B, miren, uno no puede darle vuelta. O lo mismo con el vector C, no puede darle vuelta. Simplemente puede deslizarlos o desplazarlos hacia arriba o hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Y entonces, profe, entonces voy a hacer el mismo ejemplo que me hizo Solange, pero en este caso. Entonces, lo primero es que solo son dos vectores lo que quiero, el vector A y el vector B. Entonces, al vector C lo borro. ¿Cómo lo borro? Quitándolo de acá. El vector C es la resultante en realidad, pero entonces la quito. Ya, ahí está. Ya lo quité. Ahora, el vector A estaba en el eje X. ¿Y cuánto valía, Solange? El vector A valía 15, creo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hago para mandarlo al eje X? ¿Cierto? Y aparte que valga 15. Entonces, hago lo siguiente. Digo, vector base. Aquí, esta partecita de acá. Vector base. Y aquí, en el vector base, es que yo puedo cambiar la dirección del vector. Entonces, ¿por qué está el vector A hacia acá? Porque según el vector base, en X vale 0 y en Y vale 5. Pero lo necesito es al revés, que en Y valga 0 y que en X valga 5. Ahí, por ejemplo. Ya, entonces miren que ya le di la vuelta, ¿cierto? Pero, ojo con esto, pero es que yo no quiero que valga 5, profe, yo quiero es que valga 15, porque así me lo dio el ejemplo Solange, que valga esto 15. Y entonces, ¿cómo hago? Pues entonces le voy dando a X valores. Entonces ahí le voy aumentando. El problema es que el vector base solo me trabaja hasta 10, mire. O sea, yo ya no le puedo aumentar más. O sea que no puedo hacer el ejemplo que me dictó Solange. Sí, sí se puede. ¿Cómo? Con imaginación, dije. Entonces la cosa es que acá arriba yo también podría aumentarle el valor al vector A, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí está una vez A, pero si le doy aquí, me lo hace dos veces A y ya no va hasta 10, sino hasta 20. Si lo hago aquí, tres veces A, ya no va hasta 20, sino hasta 30. Pero, profe, yo lo que necesito es 15. Ah, bueno, entonces me tocaría es como dejarlo en, en, en unidades de qué? O en múltiplos de 15. O sea, en 5 lo dejo. Entonces pongo aquí 5 que valga a X. Y más bien aquí digo, una vez A es 5, dos veces A es 10, tres veces A es 15. Ah, ahí ya tengo el vector que me había dicho Solange. ¿Sí? ¿Sí me hago entender o no? Sí, ¿no? Ahora, el vector B sí me va a quedar un poco más jodido. Porque primero, miren, el vector B para mí vale 7.1 y está formando un ángulo de 45 grados. Pero según lo que me había pedido Solange, el vector B, ¿cuánto valía? El vector B valía 21.2. 21.2. Entonces, esto está jodido porque si yo divido, esto no tiene múltiplos, pero entonces aquí toca hacerlo lo más aproximado posible. Entonces, como esto vale 7.1, pues yo voy a decir que el vector B lo voy a multiplicar por 3. Entonces, 14, ahí está, 21.2. Exactico, mira. 21.2. Pero, profe, una cosita ahí. Ahí no está formando un ángulo de 60 grados. ¿No? ¿De cuánto era que me decía Solange? A ver. Solange me decía que deberían formar un ángulo de 70.7 grados. Ahí no está formando un ángulo de 70.7, sino está formando un ángulo de 45. Ah, bueno, pero eso tiene solución. ¿Cómo? Pues le voy aumentando al vector de sus componentes en el vector base para que esto vaya aumentando. ¿Sí? Entonces ahí ya tiene un ángulo de 50, de 54, ¿cierto?
28, de 60, ya se me pasó. Pero miren que acá el- el valor de esto va cambiando, ¿no? De 63 y ya no me da más. Entonces de 68, me voy bajando esto, de 73, ya se me pasó. Entonces la cosa es que toca ir jugando con estas componentes para que en realidad aquí se me presente lo que yo quiero, que es que este vector B valga lo que necesitaba. Miren que se me alargó aquí, ¿no? 32.3 y era 22.3. Entonces, por eso les digo, la tabla 1 es la principal porque con esa tabla usted tiene que construir después esta tabla 2. Hay valores que sí son fáciles, como el 15. Ah, es fácil. Pero, por ejemplo, ya con el 21.2, pues ya no me quedó tan fácil. El B, si lo bajo aquí a 2, me queda 21.5. Más o menos ahí quedaría, ¿cierto? 21.2, 21.5. Creo que más próximo no lo podría hacer. Listo. Y si ya tengo eso, entonces lo que hago es sacar el vector C. Y el vector C, pues nuevamente si lo ubico aquí, me completaría el vector suma de estos dos, ¿cierto? De 30.5 grados. Ahora, ¿qué hago con todo esto, profe? Con todo esto lo que hay que llenar es esta tabla de aquí. Ya no esta, sino esta. Entonces, F1, ¿cuánto valdría? Otra vez, 15. ¿Cuánto valdría el ángulo de F1? 0 grados. ¿Cuánto valía la componente en X y la componente en Y de F1? Entonces ya la saco de la gráfica. Le voy a F1 aquí. La componente en X de F1 vale 15 y la componente en Y de F1 vale 0. Eso lo coloco en mi tabla. La componente en X de F1 vale 15 y la componente en Y vale 0. ¿Cuánto vale F2? F2 para mí no lo pude dejar exacto como acá, ¿cierto? Como 21.2, pero pues me tocaría colocarlo de acuerdo a la gráfica, lo más parecido posible. ¿Cuánto valdría F2? 21.5, ¿cierto? 21.5. Y F2 valdría 21.5. ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo de ese F2 me quedó 68.2 grados. 68.2 grados. 68,2 grados. ¿Cuánto vale la componente de F2 en X? La componente de F2 en X vale 8 y la componente en Y vale 20. Entonces, 8 y 20. F2 en X vale 8 y la componente en Y vale 20. Listo, hasta ahí lo que me puede dar la gráfica. Ah, y aquí también, debajo de esto, pues va a colocar su captura de pantalla, que era lo que había hecho primero para no estar. Entonces, nuevamente, capturo pantalla, ¿cierto? Y me voy aquí y la pego. Entonces, acá otra vez tiene que hacer las 5 capturas de pantalla. La pego aquí, nuevamente la recorto, etcétera, etcétera. Listo, bueno, no me interesa mucho ahorita. ¿Listo? Entonces ahí está mi primer ejemplo. Ahora, lo que me dicen las otras columnas, ¿qué es, profe? Sumatoria de fuerzas en X. Ah, entonces suma todo lo que sea X. Suma este valor con este valor. O sea, 15 más 8 daría 23. Esa es la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuánto daría? Entonces suma todo lo que sea Y. 0 y 20. 0 más 20 daría 20. Listo, profe, ya lo entiendo. ¿Cómo saco la fuerza total resultante? Ah, entonces aquí toca aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan lo que les decía en la teoría? Toca elevar esto al cuadrado más esto al cuadrado y a eso sacarle raíz cuadrada. ¿Alguien tiene una calculadora por ahí, por favor? Una calculadora, ¿quién me ayuda?
Rapidito. Solange, ese que es tu ejemplo. ¿Tienes una calculadora? Sí, profe. Angie. Solange. Lucía. Iván. Cualquiera, una calculadora. 30.47, profe. 30.47, o sea, 30.5. 30,5. Listo. ¿Y el ángulo, cómo lo sacaría? Ah, utilizando la función arcotangente. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y sobre sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuánto es eso? 20 sobre 23. Y a eso le sacan tangente a la menos 1 o arcotangente. 20 sobre 23, tangente a la menos 1. ¿Cuánto daría? 41. ¿Cuánto? 41. 41 grados. Y eso es lo que hay que hacer con los mismos ejemplos que trabajó en esta tabla, los debe recrear ahora en esta tabla de acá abajo, con sus respectivas gráficas. ¿Es claro o no es claro, chicos? Chicos, ¿sí está claro lo que hay que hacer o no? Sí, profe. Sí, está claro. Sí, ¿no? Bien. O sea que ¿cuántas gráficas irían hasta ahí? ¿Cuántas capturas de pantalla? 10. 10. Irían 10 capturas de pantalla. Bien. Y por último, ya me olvido de esta aplicación. Me olvido de esta aplicación. Y ahora voy a abordar el ejemplo de equilibrio traslacional, ¿cierto? Pero utilizando otra aplicación. ¿Y por qué, profe, cambié de aplicación? Porque en esta sí quiero que me midan un poco. ¿Se acuerdan que les había pedido en los materiales una regla y un transportador? Pues para esto es la regla y el transportador. Entonces, para medir el equilibrio traslacional, utilizando ahora una simulación interactiva de la Universidad de Antioquia, la cual encontrarás en el siguiente enlace, pues ya no voy a utilizar la del FED, sino de una, es más sencillita, pero es de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Entonces, nuevamente le dan control, clic sobre el enlace e inmediatamente les abre la simulación, que es bastante sencilla y bastante básica. Pues aquí esta simulación, al igual que en las otras, también me da la opción de sumar fuerzas, ¿cierto? Suma de vectores. Y en este caso, estas fuerzas yo las puedo manipular porque yo no tengo el valor de las fuerzas. Aquí es como más intuitivo. A mí me toca establecer el valor de las fuerzas. Entonces yo voy a hacer la conversión de que 1 centímetro sean igual a 10 newtons, por ejemplo. Entonces si yo cojo, para eso es la regla. Y supongo que yo puedo alargar o acortar o moverlo esto de un lado para el otro, ¿cierto? Si yo supongo que, por decir algo, tengo una regla, de hecho voy a tener una regla, espérenme un momento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo una regla de esas normalitas de 30 centímetros. Entonces voy a tratar de ser exacto. Entonces digo que este vector para mí, medido en mi pantalla, es más o menos tiene 10, 20, 36 milímetros. O sea, cada milímetro significaría un newton. Entonces, para mí, voy a suponer que esto tiene 36 newton, ¿cierto? Y lo quiero sumar con este otro vector que, por decir algo, lo voy a hacer por acá abajo. Acá en el cuarto cuadrante. Lo quiero sumar con ese vector que para mí, lo mido con una regla, mide, a ver, 10, 20, 32 milímetros. O sea, 32 newtons. Lo que quiero decirles es que me voy a imaginar que cada milímetro equivale a un newton. O sea, este vector me representa una fuerza de ¿cuánto?
de 36 newtons y este vector me representa una fuerza de ¿cuánto? De 32 newtons. Listo. Y lo que quiero es obtener la resultante, es decir, sumarlos, ¿cierto? Los sumo y miren lo que sucede aquí, es más explícito. Aquí ya entiendo yo que lo que hace es completar el paralelogramo, ¿cierto? Y el vector resultante me va a dar esto. Me va a dar el vector rojito. Entonces, ¿cuánto me da? Pues me tocaría medirlo con la misma regla. Entonces digo que ese vector resultante me da 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 56 milímetros, o sea, 56 newtons. Ojo con esto. Aquí también, entonces usted va a decir, me da 56 newtons, ¿cierto? ¿Y para qué era el transportador, profe? Ah, el transportador es para ponerlo aquí también sobre la pantalla y decir, me da un vector resultante de 56 newtons formando un ángulo de tanto. Pero eso sí ya me toca con un transportador, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a trabajar? Entonces, a ver, hago una captura de pantalla aquí, ¿cierto? Y lo llevo al Word, así como lo tengo aquí, ¿cierto? Pero lo que voy a llenar es algo así como esta cámara, ¿cierto? Voy a llenar esta tablita, lo voy a hacer aquí. Control V. Esa es la captura de pantalla que acabo de hacer en este momento con ustedes. Entonces, como yo soy bien juicioso, la corto, ¿cierto? Todo esto que no me interesa lo corto, ¿cierto? Corto esta parte de acá, ahí si quiero, y ya me quedo aquí. Listo. De hecho, lo voy a hacer un poco más amplio. Ah, bueno, ahí nomás podría hacer. Entonces, miren, como yo lo que quería era esto, entonces, pero profe, ¿yo cómo hago para medir el ángulo? Entonces, aquí en Word, ya una vez usted haga la captura de pantalla, usted puede insertarle autoformas a eso y dibujarle un plano cartesiano. Miren, aquí está, yo podría hacer esto. Le dibujo sobre esto un plano cartesiano ahí, ¿cierto? Lo voy a hacer con otro color para poder medir. Y ahí me queda más fácil medir. Le dibujo un plano cartesiano encima y ahí mido. Y ahí están mis vectores. Miren. Entonces, si quiero, le podría poner esto. Insertar, autoforma y colocarle los valores que usted midió. Por ejemplo, aquí. ¿Cuánto era que les decía que había medido esto? No me acuerdo. ¿Cuánto valía esto? ¿Recuerdan? 26 o cuánto era que les decía que valía. 36 newtons. ¿Cuánto? 36 newtons. Fuerza 1, diría yo, que vale, es igual a 36 newtons. Y eso incluso ahí lo podría poner el error si yo quiero, ¿no? ¿Por qué el error, profe? Porque como estoy midiendo con una regla de 1 centímetro, de 1 milímetro mínimo, entonces podría ponerle 36 más o menos 1 milímetro, ¿cierto? Esa primera fuerza ahí. Listo. Esta fuerza de acá, ¿cuánto era que valía? Esta de acá, ¿cuánto era que valía? La F2. 32. 32 newtons. Esto digo 32 newtons. Y esta es F2. Listo. ¿Y la resultante cuánto era que valía? ¿Cuánto me daba la resultante? ¿Lo recuerdan? Insertar, autoforma. Y esta resultante podría decirle yo que vale, qué sé yo, ¿cuánto era que valía? No me acuerdo. A ver, la mido nuevamente. La resultante dice que vale 10, 20, 30, 40, 56 newtons. 56 newtons.
Entonces la resultante me dice que la fuerza resultante dice que es igual a 56 newton. A 56 más o menos un newton. Más o menos un newton. Listo. Y eso sería todo, ¿cierto? Entonces, usted en este caso sí ya tiene que medir con su reglita. Ojo, cuando le digo tiene que medir con su reglita, significa que no puede utilizar los mismos vectores que utilizó antes. O sea, no puede utilizar estos que ya había utilizado. Acá tiene que inventarse otros porque va a medirlos, ¿cierto? Algo que le quede fácil medir. Entonces, ¿cómo llena la tablita? La tablita la llenaría así en este caso. Primer vector, F1. F1 sería 36 newtons. ¿Cuánto está el ángulo? 0 grados, porque está sobre el eje X. ¿Cuál sería el vector F2? El F2 valdría 32 newtons. ¿Cuánto vale el ángulo? Ah, el ángulo, entonces para eso es que dibuja el plano cartesiano, lo mide desde el origen hasta acá. O sea, hasta aquí sería 90, 180, 270, y pongámosle que entre el vector menos y, o el eje menos y el vector haya unos 20 grados más. Entonces, 90, 180, 270, y aquí 20 grados más, 290. Pongámosle, pues yo me estoy inventando, pero ustedes tienen que medirlo. ¿Cuánto es el vector resultante? El vector resultante me da 56 newtons con un ángulo de ¿cuánto? Ah, entonces yo qué sé, toca medirlo. Si hasta aquí era 290, ¿no es cierto? Hasta acá es 360, pongámosle que aquí haya unos 30 grados. Entonces pongámosle que fueran 330 grados. Hasta ahí. Como yo les digo, aquí yo me estoy inventando, más o menos cuadrando ese dibujo, pero a ustedes les toca medirlo. Esa es la resultante. ¿Cuánto valdría la equilibrante entonces? Según lo que miramos de la teoría. La equilibrante valdría los mismos 56 newtons, pero un ángulo de ¿cuánto? Entonces, a este 330, ¿cierto? La equilibrante le quedará por acá a usted. Por acá le quedará. Se las voy a dibujar si quieren. Insertar, autoformas. Por aquí le quedaría el equilibrio. Que equilibre, pues eso. ¿Cierto? Esa sería la equilibrante. De hecho, tiene que tener la misma longitud de la roja, pues. Más o menos. ¿Cierto? Esa sería la equilibrante. Entonces, ¿cómo? ¿Y cómo sé cuánto vale? Pues tendrá que valer los mismos 56, pero formando un ángulo de ¿cuánto? A esto le suma 180 grados usted. 330 más 180 grados que habría aquí. Ese sería el ángulo con que forma la equilibrante. Entonces, 330, 430, 510, 510 grados. Más o menos. Esa sería la equilibrante. Que esos 510 grados sería lo mismo que trabajar de aquí a acá, ¿no? Bueno, pero eso es otro cuento. Eso se le llama ángulos complementarios. ¿Sí es clara esa tabla o no, chicos? Chicos, Sí, profe. ¿sí? Se me va a acabar la sesión de Zoom. ¿Creen que es necesario abrir otra o ya quedó claro? Ya quedó Chicos, claro. hablen. Se acaba. Sí, está claro. Sí, ya está claro, profe. Listo. Entonces, ¿cuántas gráficas hay que entregar?